Hola, hola, espero que se encuentren muy bien. Vamos a analizar las actividades para el tercer y cuarto grado de secundaria y vamos a ver que ya estamos iniciando nuestra novena experiencia de aprendizaje. ¿Ya? Esta novena experiencia de aprendizaje se denomina Asumimos desafíos para la construcción del país en el bicentenario. ¿Ya? Esta novena experiencia de aprendizaje tiene 5 actividades, la cual vamos a estar desarrollando semana a semana y vamos a ver la actividad número uno. Le hacen clic, lo descargan para su archivo, ya yo lo tengo acá. Esta actividad número uno se denomina Nos reconocemos como ciudadanos y ciudadanas, ¿ya? Aquí nos están dando una breve bienvenida, nos dicen que es bonito seguir compartiendo aprendizajes con cada uno de ustedes y que ya estamos en nuestra novena experiencia de aprendizaje y el objetivo, el propósito de nuestra sesión de aprendizaje del día de hoy es que vamos a identificar nuestros derechos y también nuestros deberes o responsabilidades que tenemos como ciudadanos y ciudadanas, ¿ya? Y también vamos a ver qué rol nosotros cumplimos en la mejora de nuestro país o cómo nosotros como estudiantes podemos contribuir a que nuestra sociedad, nuestra comunidad, nuestro barrio pueda progresar. Bueno, ese es el objetivo, esa es nuestra meta de aprendizaje del día de hoy. Entonces, para acercarnos al tema, nos dice, vamos a leer con bastante interés y detenimiento, nos dice, el pequeño texto que nos están presentando a continuación. ¿Ya? Acá vemos a tres adolescentes que están hablando, al parecer, de una noticia de una fábrica, ¿no? Ahora vamos a darle una lectura rápidamente. Dice, ayer la policía ingresó a una fábrica clandestina de alcohol y encontró productos adulterados con agua y lubricantes. ¿Ya? Estas personas atentan contra la salud pública ya que se aprovechan de la necesidad de las personas. Solo les interesa ganar dinero y no se preocupan por el bienestar de los demás, dice la otra adolescente, ¿no? Y el último adolescente dice, el comportamiento de las personas no debe perjudicar a los demás, por ello siempre debemos cuidarnos entre todas y todos. A ver, estos tres adolescentes están hablando de una fábrica clandestina en donde al parecer se hace alcohol adulterado, ¿no? Y ya sabemos que el alcohol que utilizamos un alcohol para desinfectar, para prevenir pues el contagio por COVID, ¿no? Ahora, nos dicen los adolescentes que el comportamiento que está teniendo esta fábrica es un comportamiento de perjudicar a las demás personas, ¿no? Porque no están realizando un producto adecuado, sino que están engañando, por así decirlo, a las personas, ¿no? Ese es un comportamiento, por ejemplo, que es perjudicial. O sea, la fábrica no está ejerciendo su ciudadanía de manera responsable, o las personas que están dirigiendo la fábrica no son ciudadanos responsables. Entonces, en base a lo que nosotros hemos analizado, nos dicen que tenemos que verificar cuáles son las características de un ciudadano responsable, ya que en el ejemplo hemos visto que las personas que dirigen esta fábrica y que están adulterando alcohol no están siendo ciudadanos responsables, pues, ¿no? Ahora, por ejemplo, una característica de un ciudadano responsable es que el ciudadano responsable cumple sus obligaciones con el país, paga sus impuestos, respeta los derechos de los demás, respeta la opinión de los otros, etcétera. Esta característica de un ciudadano responsable, por ejemplo, esta empresa no la está cumpliendo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta empresa no está respetando las leyes, seguramente no está pagando sus impuestos, no está respetando los derechos de las demás personas, ¿no? Ahora, otra característica de un ciudadano responsable es que un ciudadano responsable se comporta adecuadamente, ¿no? Dice, es educado, respetuoso con los demás, de manera especial con las ancianas y los ancianos, o las niñas y los niños, o con las personas que presentan alguna discapacidad. Cuando ustedes, chicos, se encuentren con una persona de la tercera edad, sea varón o mujer, siempre se tienen que ofrecer ayuda, ¿no? Porque estas personas pasan múltiples riesgos al momento de cruzar una carretera, al momento de bajar una grada, entonces tenemos que ser bastante altruistas y ayudar a estas personas, ¿no? Ahora, con las personas con discapacidad también tenemos que ayudar. A veces personas que andan en silla de ruedas, por ejemplo, que tienen discapacidad motora, no hay personas que las empujen, van solos, ¿no? Y a veces se topan con subidas, con cuestas, y cuando veamos, tenemos que ayudar, tenemos que tener un comportamiento adecuadamente de colaboración, de ayuda, ¿ya?
Otra característica de un ciudadano responsable es ayudar a cuidar el entorno y mostrar preocupación por las futuras generaciones. Ahora, dice cuidar el entorno, es cuidar el medio ambiente. Es como ustedes van comiendo su galletita, su chisito, yo qué sé, pues, ¿no? Siempre guardar su basura y depositarlo en los lugares donde corresponde, ¿no? A veces tenemos el mal hábito de botarlo al piso, dejarlo en la calle para que otras personas lo recojan, ¿no? Tenemos que cuidar nuestro ambiente, no contaminar, y eso es para las futuras generaciones que puedan venir, ¿no? Para que ellos también disfruten de todo el medio ambiente que nosotros estamos cuidando ahora. Otra característica de un ciudadano responsable es que el ciudadano responsable nos dice se informa sobre lo que sucede a su alrededor para aportar ideas, promover, apoyar cambio y mejoras. Es decir, ustedes tienen que estar completamente informados sobre lo que está pasando a su alrededor. Así pueden identificar las problemáticas que existen en el país o existen en su barrio y poder proponer alternativas de solución, ¿no? Y también un ciudadano responsable expresa sus opiniones con libertad y respeto. ¿Ya? Muy bien, estas son las características de un ciudadano responsable. Estas características cada uno de ustedes debe cumplirlas. Ahora, estas características, por ejemplo, esta empresa no lo está cumpliendo. ¿Ya? Muy bien, chicos, entonces, en base a lo que nosotros hemos leído de esta situación, ya también en base a lo que hemos analizado de las características de un ciudadano responsable, vamos a reflexionar, nos dice, respondiendo estas preguntas que están acá. Para eso, ya saben, vamos a ir acá a nuestro cuadernito y vamos a responderlas, pues, ¿no? La primera pregunta nos dice, ya, a ver, la primera pregunta dice, ¿puedes mencionar otra característica de un ciudadano o de una ciudadana responsable? O sea, otra característica de las que no estén en ese cuadro que nosotros hemos analizado. Por ejemplo, una característica que no está mencionada en el cuadrito que revisamos anteriormente es que un ciudadano responsable debe participar en los procesos de elección de autoridades, es decir, debe ejercer su derecho a votar y a elegir autoridades. Ustedes saben que el Perú siempre tiene elecciones, ¿no? Hay elecciones presidenciales para el Congreso, para el Parlamento andino, para los alcaldes municipales, para los alcaldes provinciales, para los gobernadores regionales. Entonces, un ciudadano responsable debe ejercer su derecho a voto, debe votar. Pero usted se preguntará, pues soy menor de 18 años, yo todavía no voto. Pero ustedes también tienen la responsabilidad de elegir a sus autoridades. Recuerden que en todas las instituciones educativas hay elecciones de municipio escolar y ahí ustedes participan, ahí ustedes ejercen su derecho a votar. Entonces, otra característica que no se menciona en ese cuadro es que todo ciudadano o ciudadana responsable debe participar en los procesos de elección de autoridades, ¿ya? Entonces, ahí está la respuesta para la primera pregunta. La segunda nos dice, ¿conoces tus derechos como ciudadano? Y menciónalos. Ya, vamos a mencionar algunos derechos, ¿no? Por ejemplo, como ciudadano o ciudadana, ya tú tienes derecho a la vida, tienes derecho a una identidad, es decir, a tener un nombre y un apellido, tienes derecho a la libertad de expresión, ¿ya? O sea, tienes derecho a opinar tus ideas sin que te puedan censurar o sin que te puedan prohibir, ¿no? Tienes derecho a estudiar, derecho a acceder a la educación inicial, primaria, secundaria, superior. Tienes derecho a salud, ¿ya? A que te puedan atender en los establecimientos de salud. Tienes derecho al voto, el derecho a elegir tus autoridades, tienes derecho al trabajo. Tienes, de acá lo que falta es, tienes derecho también a una nacionalidad, ¿no? Cada uno de nosotros cuando nacemos ya tenemos la nacionalidad peruana, ¿no? Ya, ahí lo pueden agregar. La tercera pregunta nos dice, ¿qué deberes tienes como ciudadano? Ustedes saben que como hay derechos, también existen deberes, existen responsabilidades. Ahora, por ejemplo, mi deber como ciudadano o ciudadana, indudablemente lo primero sería respetar las leyes. Es decir, debemos respetar las leyes que están en nuestra constitución. Esa constitución que quieren cambiar, ya, esa constitución tenemos que respetar ahora. ¿Ya? Tenemos también el deber de conservar el medio ambiente y no solamente a conservarlos, sino también a restaurar los ambientes que ya hemos dañado por tener una excesiva contaminación, ¿no? Tenemos también el deber de cuidar de nuestra salud, ¿no? De cuidarnos a nosotros mismos. Tenemos el deber de respetar la propiedad privada y también de respetar la propiedad pública.
No podemos ir, por ejemplo, a los lugares históricos y destruirlos. Tenemos que cuidarlos, tenemos que conservarlos. Tampoco podemos ir a una propiedad privada y entrar a la fuerza y destrozarlo, ¿no? Tenemos que respetar tanto la propiedad pública y la propiedad privada. Tenemos también el deber de cuidar a tus ascendentes, dice, en la enfermedad y en la ancianidad. Tus ascendentes vienen a ser tus padres, ¿no? O tus abuelos, los que están, o los que han nacido antes que tú. Por ejemplo, cuando papá, mamá envejecen, tienes el deber como ciudadano de cuidar de ellos, de no dejarlos en el abandono, ¿ya? Muy bien. La siguiente pregunta nos dice, ¿las y los adolescentes podemos promover y ejercer la participación democrática y la sana convivencia en nuestra comunidad y en nuestro país? Sí, sí, ustedes sí tienen el deber y la responsabilidad de promover la participación democrática y de convivir también de forma armoniosa, es decir, sin conflictos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo van a participar de forma democrática y conviviendo de manera pacífica, respetando los derechos de las otras personas y también cumpliendo sus propios deberes, ¿no? ¿Ya? De esa manera se puede promover y se puede ejercer la participación democrática. ¿Ya? Muy bien, chicos, entonces ya resuelto todas las preguntas que están ahí. Nos hacen recordar que todas tus respuestas deben estar escritas en tu cuaderno. Nosotros lo estamos trabajando así de manera virtual, pero tú en tu cuadernito, ¿ya? Ahora nos dice que debemos seguir aprendiendo. Ahora, en base a todo lo que nosotros hemos desarrollado, ya vamos a ver un cuadro del Código del Niño en donde están los derechos y también los deberes, ya que cada uno de ustedes tiene como niña, niño o adolescente. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué derechos tiene un niño, niña o adolescente? ¿Ya? Tiene, por ejemplo, derecho a la vida y derecho a la integridad, ¿ya? A su atención por el Estado desde su concepción, o sea, el Estado te debe atender desde que naces, ¿ya? A vivir en un ambiente sano, a una integridad personal, a la libertad, a la identidad. Entonces, acá hay un montón de derechos que los niños, niñas y adolescentes tienen, ¿no? Ya, por ejemplo, tiene un derecho a vivir en una familia, tiene libertad de expresión, libertad de opinión, libertad de pensamiento. Entonces, acá está para darle una lectura a cada uno de los derechos que ustedes tienen como niño, niña y adolescente, ¿no? Pero así como hay derechos, también hay deberes, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los deberes del niño, niña y adolescente? Por ejemplo, respetar y obedecer a sus padres o los responsables de su cuidado, ¿ya? Si tú vives, por ejemplo, con una tía, con una persona que es responsable de ti, también tienes el deber de obedecer a esa persona que te cuida. Muchos de los adolescentes dicen, no, ¿tú quién eres? Tú ni siquiera eres mi padre, ¿por qué te voy a hacer caso? ¿No? A veces dicen o tienen esas frases. Pero en la Constitución te dice, o en el Código de Niño, Niño y Adolescente, dice que tu deber es respetar y obedecer a tus padres o a las personas que te tienen a cargo o son responsables de de tu crianza, ¿no? O de tu cuidado. ¿Ya? Ahora, también tienen el deber de estudiar satisfactoriamente, es decir, tienen el deber de cumplir con sus obligaciones académicas, con sus obligaciones escolares. Y su obligación escolar en este momento es la entrega de sus evidencias en todos los cursos y también en tutoría, pues, ¿no? Cuidar en la medida de las posibilidades a sus ascendientes en su enfermedad y ancianidad, lo que hablábamos de antes, ¿no? O sea, cuidar a nuestros padres cuando ellos ya lleguen a su vejez o a su ancianidad, ¿no? Y no dejarlos abandonados. Prestar colaboración en el hogar de acuerdo a su edad. Esto quiere decir que tienes que apoyar en las labores domésticas de la casa, ¿no? De acuerdo a tu edad, ¿no? Por ejemplo, puedes ayudar a lavar los servicios, a barrer el piso, a trapear, a ayudar a tu mamá a alzar cosas pesadas. Entonces, siempre ayudar en las labores domésticas del lugar, de tu hogar, perdón, de acuerdo a la edad que tú puedas tener, ¿no? Otro deber que tienes es respetar la propiedad pública y privada, lo que hablábamos antes, no puedes ir a un lugar y destruirlo, o sea, tienes que conservar eso, tienes que respetar la propiedad pública y privada, tienes que conservar el ambiente en la medida, tratar de no contaminar, tratar de no botar basura, ya tienes que cuidar de tu salud personal, no consumir sustancias psicotrópicas, eso te quiere decir que no debes consumir drogas, eso es muy importante y ese es un deber que tú tienes como niña, niño y adolescente. Respetar las ideas y los derechos de los demás. Y esto también está al punto de respetar las creencias religiosas que son distintas a las tuyas, ¿ya? Tienes que respetar a la patria, a sus leyes, símbolos y héroes, ¿no?
Y este punto es para cuando volvamos al colegio, siempre hay que cantar el himno nacional haciendo una buena entonación, pues, ¿no? Eso es respetar a la patria, respetar a sus leyes, símbolos y también a sus héroes, ¿no? Muy bien, chicos, entonces acá hay un cuadrito que tienen que leerlo con detenimiento y tienen que analizarlo ustedes mismos sobre sus derechos y también sobre sus deberes. Muy bien, entonces ahora nos dicen que vamos a poner en práctica lo aprendido y para eso ya vamos a desarrollar esta actividad que nos están dando. O este cuadrito. En este cuadrito nos están poniendo los lugares, ya, o sea, en tu familia, en tu comunidad y en tu país, ya. ¿Qué derechos tienes dentro de tu familia? ¿Qué derechos tienes dentro de tu comunidad? ¿Y qué derechos tienes dentro de tu país? ¿Cuáles son tus responsabilidades o deberes con respecto a tu familia, a tu comunidad y a tu país? ¿Y qué responsabilidades debes asumir? ¿No? Entonces, puedes basarte en este cuadro ya para que tú desarrolles esto. Vamos a ver cómo lo he resuelto yo y esto les puede servir como ejemplo, ¿no? Ya, ahora vamos a pintar esto de acá. Ya, esto de acá también hay que pintarlo. Ya, bien, esto de acá lo combinamos, falta combinar. Ya, muy bien. Entonces acá están los lugares, ¿no? Vamos a comenzar por este sector de acá. En mi familia, por ejemplo, ¿qué derechos tengo yo en mi familia? ¿Qué deberes tengo y qué responsabilidades debo asumir? Ya. Por ejemplo, acá esto de responsabilidades vamos a cambiarlo por deberes, ya para que el cuadro sea un poco más entendible. Muy bien, en mi familia entonces, por ejemplo, en mi familia yo tengo derecho a una alimentación, o sea, tengo derecho a que mi familia todos los días me dé un plato de comida, por ejemplo. Ese es mi derecho. Ahora, tengo el deber de colaborar con las labores domésticas, ¿no? Ahora, ¿qué responsabilidad debo asumir? Por ejemplo, yo puedo lavar los servicios del desayuno, almuerzo y cena. ¿Ya? Entonces, esa responsabilidad, por ejemplo, puedo asumir dentro de mi familia. Ahora, ¿qué otro derecho tengo dentro de mi familia? Por ejemplo, tengo el derecho a que mi familia me pueda brindar educación, a que se preocupen por mi desarrollo educativo, mi desarrollo académico. Ahora, ¿qué deber tengo? Tengo el deber de dedicarme a mis actividades educativas, o sea, tengo el deber de dedicarme a estudiar, ¿no? A ser responsable con el estudio. Ahora, ¿qué responsabilidad puedo cumplir o qué responsabilidad debo asumir? Cumplir con la entrega de evidencias de aprendizaje en todos los cursos eh, para que mi desempeño académico no se pueda ver afectado. Esa es la responsabilidad que debo asumir. Ahora, vamos a mi comunidad, ¿ya? ¿Qué derecho tengo en mi comunidad? ¿Qué deber tengo en mi comunidad? ¿Y qué responsabilidad debo asumir con mi comunidad? Con mi comunidad, chicos, entendemos, ya muchas veces le hemos dicho con respecto a mi barrio, ¿no? Mi barrio viene a ser mi comunidad. ¿Ya? Por ejemplo, en mi comunidad o en mi barrio tengo el derecho a utilizar los espacios recreativos, como las plazas o los parques. Tengo ese derecho, ¿no? De esparcirme, de practicar deporte en los parques o espacios recreativos que hay en mi barrio. ¿Qué deber tengo? Tengo el deber de cuidar esos espacios de recreación, de no destruirlo, de no pintarrajearlo, de no hacer nada, sino que tengo el deber de cuidar. Ahora, ¿qué responsabilidades debo asumir con respecto a eso? Debo respetar, por ejemplo, la propiedad pública y la propiedad privada, ¿no? De no destruir cosas. Ahora, ¿qué otro derecho tengo en mi barrio? Tengo, por ejemplo, el derecho a la educación, cultura y deporte. ¿Ya? Ahora, ¿qué deber tengo que cumplir frente a eso? Respetar, por ejemplo, los horarios de práctica deportiva, ¿no? Ahora, ¿qué responsabilidad debo asumir frente a eso? Por ejemplo, puedo llevar una vida saludable, ¿no? O sea, una vida donde pueda consumir o alimentarme de manera, de manera saludable, ¿no? Ahora, en mi país, por ejemplo, ¿qué derecho tengo? Tengo el derecho a tener una nacionalidad. ¿Qué deber debo cumplir? De respetar la patria, sus leyes y sus símbolos, ¿no? Ahora, ¿a qué me responsabilizo o qué responsabilidad debo asumir? Por ejemplo, debo entonar el himno nacional en ceremonias, ¿no? Ya tengo que cantar el himno nacional. Ahora, ¿qué otro derecho tengo en mi país? Por ejemplo, tengo el derecho a una atención integral de salud. Así que si me enfermo, el Estado debe atenderme. Tengo ese derecho. ¿Qué deber debo cumplir? Debo cumplir el deber de cuidar de mi salud física y también de mi salud emocional, ¿o no? De eso tengo responsabilidad.
Ya. Ahora, ¿qué responsabilidad debo asumir? Debo asumir la responsabilidad de alimentarme adecuadamente, sanamente, para no caer en enfermedad. Por ejemplo, ese es un breve ejemplo de cómo ustedes pueden rellenar ese cuadrito. Ahora, para rellenar este cuadrito, para hacerlo más grande, pueden basarse en este cuadro de derechos y deberes. Entonces, ustedes pueden identificar qué derechos corresponden al área familiar, a tu barrio, comunidad o a tu país. ¿No? ¿Qué deber y qué responsabilidad debes asumir, ¿no? Muy bien, chicos, entonces ya resuelto ese cuadrito. Acá nos dicen que nos hacen recordar que es importante que las ciudadanas y los ciudadanos asumamos responsabilidades en busca del bien común, ¿no? Muy bien, chicos, entonces ya llegamos a nuestra parte final, a nuestra parte de autoevaluación. Y aquí están nuestros aprendizajes y nuestra valoración. Ya, entonces, nuestro primer aprendizaje nos dice, ¿has podido identificar las características de un buen ciudadano? Sí, sí hemos analizado las características y hemos agregado uno más. ¿Ya? ¿Has podido reconocer los derechos y deberes que tengo como ciudadano? Hay un cuadro de derechos y hay un cuadro de deberes que lo debes revisar detenidamente. Por eso nos marca también acá hay mucho. Y el tercer aprendizaje nos dice, ¿has podido identificar qué responsabilidades tienes que asumir? Sí lo hemos hecho. Ya hemos identificado qué responsabilidades tienes que asumir tú, tanto en tu familia, en tu barrio o en tu país, para que puedas llegar o para que puedas colaborar con el bien común, pues, ¿no? Muy bien, chicos, eso fue todo por el día de hoy. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima actividad para seguir aprendiendo y reflexionando juntos y también juntas. Ya. Cuídense, chicos, nos vemos la próxima semana.